A las 10 de la mañana ya llega Esteban Trebuch. Vamos a estar haciendo el pase con Esteban, conversando un poquito de lo que nos dejó la jornada de ayer. Hoy hay jornada con mucha actividad, pero antes... Sí. Me gusta porque son tus perlitas. Una perlita que trascendió. Pues el agradecimiento del presidente de la Nación a las fuerzas de seguridad por el operativo que se desplegaba ayer en Moreno. Lo compartía incluso Patricia Bullrich en sus redes. Ahí tenemos plano de un walkie-talkie donde se escucha la palabra del presidente. Podemos compartirlo. Comando unificado de las fuerzas federales, habla el presidente Javier Milei. Quiero darles las gracias y felicitarlos fuertemente por el enorme operativo que han hecho, haciendo el mejor operativo de la historia. Agradezco y felicito fuertemente. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Carla, perdón la interrupción, me llama por notar que hay movimiento. Me quedé esperando el cambio y fuera. Bueno, no hubo cambio fuera. Trabajaron muy bien las fuerzas de seguridad ayer, el número era importante. Mucho riesgo había ayer, la verdad que el día de ayer personas. Fue un riesgo importantísimo. Y trabajaron bien en conjunto, ¿no? Digo, más allá de las internas políticas, algo que se veía entre quienes estaban cubriendo allí en Moreno, es la coordinación de fuerzas, algo que hay que celebrar. La verdad que sí. Bueno, hubo algunos... Vamos a hablar con Esteban de algunas cuestiones vinculadas a lo que vimos, lo que conocimos y detalles que se empiezan a conocer a posteriori, porque afortunadamente terminó, mucho riesgo, se sabía que había mucho riesgo. Incluso para periodistas, ¿no? Que terminaron con la cabeza... También, terminaron con la cabeza lastimada, parecía que todo iba a terminar. Hubo muchos incidentes entre manifestantes, manifestantes que iban a desafiar a los que iban a ver el acto de Milei, manifestantes que esperaban en cierta forma a la salida del acto para agredir a los que estaban yendo a acompañar un acto pura y exclusivamente de política, y también agresión que sufrió la comitiva en el momento que estaban abandonando. Le arrancaron el espejo retrovisor a uno de los vehículos, arrojaron piedras. Esas piedras, esa bolsa de piedra que habíamos identificado ahí en diagonal, bueno, parece que fue usada para agredir a la comitiva. En el mientras tanto, hoy va a haber actividad en el Congreso, precisamente en el Senado. Sí, desde un ratito nomás, a las 11 de la mañana arranca la sesión en el Senado. Puede terminar de caerse finalmente el veto a la ley de discapacidad. El gobierno ya ha prometido que judicializará esto, tratará de alargar los plazos para tener que reglamentar justamente esa ley. La oposición unida, que habría conseguido las 2/3 partes de los votos que necesitan, ya tuvo el rechazo en diputados, el veto presidencial. Dicen que tienen más de 50 votos allí y podría ser parte también del tratamiento en el día de hoy, porque se había acordado eso también en labor parlamentaria esta semana. El inicio de una nueva ley que reglamente el uso de los decretos. Ya no va a tener que ser como ahora, que necesita el rechazo de ambas cámaras, sino por lo contrario le establecería un plazo de 90 días al oficialismo después de dictado. O sea, los decretos tendrían una vida útil de 3 meses. Y después, obviamente, deberían buscar los acuerdos para que esto se convierta en ley, digamos, que tenga fuerza de ley. O sea, quieren cambiar las reglas de juego. Una regla de juego que determinó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en su momento. Con Cristina Fernández de Kirchner estaba bien, ahora lo quieren modificar. Esta es una de las tantas cosas que puede llegar a suceder en el día de hoy. Esteban, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Horacio, Maxi? ¿Cómo les va? Muy bien. Che, le sumo algún dato de lo que muy bien estaban planteando del operativo de ayer. Yo sé que ahora vamos a ir para adelante con lo que bien plantea Maxi de lo que va a hacer el Senado. Va a recibir una derrota el gobierno, no hay duda de esto. Solamente tiene que esperar que pasen las horas y el número de votos, nada más, porque ya sabe que va a ser una derrota. Ayer las fuerzas de seguridad tuvieron en la mira, hay 2 snipers de la Policía Federal Argentina que tuvieron en la mira a 2 narcos que estaban camuflados, infiltrados, escondidos, guarecidos, detrás de militantes que, entiendo, genuinamente se acercaron a manifestarse, detrás de una bandera de Palestina. No estoy diciendo que sean las personas que tenían la bandera de Palestina. Cuando terminaba el acto y estábamos acá al aire, detrás de esa bandera de Palestina, las fuerzas de seguridad determinaron que había 2 personas enfierradas, buscados por una causa narco. Las fuentes nos informaron de que estas personas estuvieron todo el día bajo los francotiradores. Había snipers, francotiradores apostados en las viviendas en altura y también en los helicópteros.
Estas personas, entiendo, fueron identificados por un helicóptero que tenía la Policía Federal Argentina ayer durante la tarde, que la transmisión de La Nación Más lo mostró, con cámaras de todo tipo y sensores creo que son sensores térmicos, tengo entendido, ahora va a venir un especialista, nos va a explicar. Y pudieron determinar la presencia de estas dos personas. Florencia Arieto, que es senadora por la provincia de Buenos Aires, fue la primera persona que en ON dio la voz de alarma de esto, lo contó al aire anoche y después lo pudimos confirmar por fuentes oficiales. Se iba a evaluar la posibilidad de hacer una denuncia. El tema es que aparentemente es una causa preexistente y se están esperando órdenes de allanamientos para ir contra estas personas. No estoy diciendo que sean los militantes que genuinamente se manifestaron, por Dios. Obvio. Son presumiblemente narcos que estaban armados. Dios mío, ¿no? No, la suposición de que había delincuentes peligrosos entre los militantes... Esto no es una suposición, esto es un dato. Es un dato. Esto es un dato, esto es un dato. Esto es un dato, lo contamos anoche. Y todas las medidas de seguridad extra que hubo que tomar, porque a diferencia de por ahí lo que pasa en algunas ciudades, Ciudad de Buenos Aires, en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, es una zona donde, digamos, si no hay asfalto, si no hay alumbrado público, no hay cámara de seguridad. Tuvieron que utilizar cámara de seguridad extra. Tuvieron que montar un sistema de seguridad para monitorear todo lo que estaba pasando porque no tenían acceso al tablero donde vos vas viendo todas las cámaras de seguridad de la zona. No, se generó una suerte de sala de situación. Entiendo que en la sede de la Policía Federal Argentina, para observar lo que transmitía ese helicóptero, que tenía los sensores térmicos y las cámaras con identificación de rostro. Y también había un helicóptero de la policía de la provincia de Buenos Aires, trabajando a posteriori. A esta persona la detuvieron, estábamos en vivo cuando detuvieron a esta persona por arrojar una piedra. Sí. Los incidentes fueron realmente menores. En un acto que tiene mucho de simbólico, porque Milei va al lugar del barrio y la profundidad de la pobreza del conurbano. Claro. Un acto modesto también, digamos las cosas como son, ¿no? Un acto tranquilo pero modesto, no fue un acto multitudinario. No. Los drones, el dron de La Nación Más lo mostró. El presidente entró por un pasillo que se le hizo entre la multitud. No desbordaba de gente el acto. Es cierto que son lugares muy complejos para hacer un acto de una fuerza opositora al peronismo, gobernante. Esta cuestión de cómo fue cambiando la política, ¿no? Cómo haces un acto con mucha convocatoria, un discurso. Acá me parece que la innovación de todo esto fue lo que lograron con este acto, que fue que prácticamente en cadena nacional todas las señales de noticias estaban mostrando la realidad del conurbano profundo. Sí, totalmente. Vos sabés que también Max, Horacio, Pancho, bueno, Male, de todo el equipo, ayer planteaba cuando arrancamos el pase con Luis Majul a la noche, de que resultó un gran jefe de campaña, ¿no? Javier Alonso, el ministro de Seguridad para la Libertad Avanza. Claro. Durante 10 días el análisis político ubicaba al presidente de la Nación y a su hermana como los victimarios, ¿no? Sí. Los malos de la película, digamos, el audio, o por un momento de la historia se los ubicó en ese lugar. Y Javier Alonso los transformó en un santiamén, ¿sí? de victimario a víctima. Claro. El ladrillazo primero, ¿sí? No pueden entrar acá porque porque la van a pasar mal. Sí. Y obviamente la ciudadanía, ¿con quién empatiza? ¿Con el victimario o con la víctima? Había 20 puntos de encendido a las 7 de la tarde viendo la transmisión de todos los canales, cuando a esa hora habitualmente hay la mitad, claro, y un poquito más. Es decir, generó una expectativa. Y había una expectativa de, a ver, yo creo que había mucha gente cruzando los dedos para que no pase nada y había mucha gente cruzando los dedos para que pase algo. Es decir, lo que dijo Javier Alonso puso al gobierno otra vez en el centro, sí, cuando se había corrido, por lo menos mi mirada. Pero vamos a escuchar a Milei. Creo que Milei dice esto en base a una encuesta muy controvertida de Federico Aurelio. No la encuesta, sino la publicidad que se dio de la misma. Ahora, si querés, lo comentamos. Fíjate lo que dijo el presidente de la Nación. Hoy, todas las encuestas coinciden en que estamos en una situación de empate técnico. Esto quiere decir que puede ganar cualquiera. Y significa que un par de votos aquí o allá definirán qué fuerza triunfará en esta elección. Significa también que cada voto individual vale muchísimo más que una elección normal. Hoy más que nunca, el voto de un individuo puede hacer la diferencia. Bueno, creo que esto lo saca de un trabajo que hizo Federico Aurelio, que midió el general, no las secciones. Pancho tiene mucha información sobre esto, ¿no, Pancho?
Sí, cuando hablas de empate técnico con tanta expectativa de que vote poca gente, quiere decir que puede pasar cualquier cosa para cualquier lado. Sí. Con lo cual, yo sería prudente con estos resultados. Recordemos además que es una encuesta de la semana pasada de Federico Aurelio que le lleva al presidente, que es cierto que es una encuestadora seria y que acertó las últimas veces, pero me parece que es bastante prematuro. A ver si tenemos... Sí, de hecho, Aurelio anoche dijo acá en el piso, che, yo no sé quién gana, ¿eh? No, claro, porque fíjate que acá tenés, esto es el resultado, la foto a la semana pasada le daba, en este caso, 2 puntos arriba, un poquito menos, a Fuerza Patria en toda la provincia, pero con un margen de error que siempre hay que tener en cuenta, de 2 y pico hacia uno y otro lado, y eso te cambia todo. Claro. ¿No? A ver, esta encuesta es celebrada por el gobierno, digamos, ¿no? Esta encuesta es celebrada por el gobierno. Hay que seguir esta torta, no las tortas seccionales que el propio Aurelio contó anoche aquí, yo también hablé con él, de que eso es fake, digamos, él no hizo trabajo sección por sección, salvo primera y tercera. Porque es muy difícil también. En la cual le da ganador al peronismo, perdón. Es muy difícil de medir también eso, ¿no? Y recordemos que en la encuesta, en la elección, la última de distrito de la capital federal, esto se definió en los últimos 3 días. Sí, sí. Es decir, al miércoles... Adorni estaba abajo y después pasó arriba. Claro. Lo mismo pasó a nivel nacional. Sí. La intención de voto en los últimos 3 días, de lo que viene pasando desde que ganó Javier Milei hasta el momento, con todos los encuestadores que hablé, la intención de voto cambia en los últimos 3 días. Y depende mucho también de la participación, sobre todo del público votante más joven, ¿no? Que es muy partidario de la libertad avanza y que puede llegar a inclinar la cancha. Además, ¿sabes por qué, Maxi? Es una elección muy difícil de medir también, y coincido con lo que estás planteando. Es la primera vez que se vota en forma de doblada y solamente distrital y seccional. Distrital es concejales y consejeros escolares en el mismo cuerpo, y seccional es una de las... hay 8 secciones, una renuevan diputados y otra renuevan senadores. Es la primera vez que pasa esto. Muy difícil de medir, aparte, boleta de papel, un sistema anacrónico. Pela, esta particularidad de que puede ser que una fuerza política tenga más votos que la otra, pero la otra se quede con mayor cantidad de representantes. Que eso tiene que ver también con el sistema. O sea, pensemos que el sistema GER, esto es técnico, pero es otro sistema del que nosotros conocemos, que es el DON. Digo, de la forma proporcional en cómo se reparte es totalmente distinto. Sí, lo hizo el radicalismo en el 83, porque pensaba que se iba a quedar toda la vida. Sí. Nunca nadie lo cambió el sistema de cociente. No. Por eso las fuerzas minoritarias muy difícilmente entran en los consejos deliberantes. Es muy difícil. Milei también decía esto, dale. Imagínense cómo deben estar las cosas en este momento en la provincia de Buenos Aires para que hayan hecho los 3 tipos de operaciones todas juntas. Trataron de acusarnos de chorros, digamos, y fueron contra nuestras vidas humanas, y además se metieron con mi hermana. Vaya que están asustados, y el domingo le vamos a pintar la provincia de violeta. Bueno, bien, alguien dice, el que tira piedra que va perdiendo, ¿no? Alguno dice por ahí esa situación. Ahora, es verdad que además la campaña de gobierno tiene básicamente la figura de Milei. El resto de los candidatos, per se, salvo 2 figuras, no tienen gran volumen. No tienen popularidad, no son personas... que se conozca, que vos le digas a la gente en la calle y que sepan quién es. De hecho, vos le preguntás a la gente, lo vimos acá en el móvil, ¿a quién votás? A Milei, al peronismo. No te hablan de hecho, candidato. La estrategia planteada del gobierno por Santiago Caputo es: tiene que salir Milei porque es el que tiene votos. Sí, claro, directamente. Y la estrategia de Kicillof es: no vamos a permitir que entre Milei. Básicamente, de propuestas poco. Sí, se discute Milei. También el tema del Audiogate. Sí, Milei no. Sí, también el tema del Audiogate corrió un poco el escenario, porque la Libertad Avanza aspiraba a poder mostrar a sus candidatos en diferentes programas de tele, en diferentes streaming y demás. Y la verdad... Hubo repliegue. No, es que hubo repliegue. Es que no le importaba nada. Con respeto, ¿no? Yo, de hecho, un candidato me pidió con mucho respeto si podía venir el programa, y le digo, mirá, no le va a interesar a ningún televidente. La elección, de cierta forma, pasó algo... ¿Qué le vas a preguntar al candidato en el medio del Audiogate al candidato Era algo demasiado fuerte como para... Pero de cierta forma pasó en Ciudad, ¿te acordás? Cuando decían, queremos hacer una elección que se hable de los temas de la ciudad, y se nacionalizó. Está bien, pero estaba Adorni, estaba los Penatos, era una figura más conocida, estaba Jorge Macri. Acá yo lo digo con muchísimo respeto. Al señor Bondarenko me pareció realmente un tipo interesante para escucharlo. Entrevisté una vez.
no se discutió ese tema. No se habló de propuestas. Era la acusación que recibía el gobierno y en cierta manera la oposición diciendo... ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ponerle un freno a Milei. ¿De qué manera? No importa. ¿Y qué van a hacer? No importa. ¿Y qué van a prometer? No importa. Yo estoy acá para ponerle un freno a Milei. Eso es lo que dice la oposición. Y el gobierno lo que está diciendo es, vamos todavía, vamos a provincia para sacar al kirchnerismo. Es más con o lo menos... cual, Horacio, con lo cual el análisis posterior va a ser cuántos votos sacaron en total, no tanto... quiénes... cada uno va a hacer la lectura que quiera y cada uno va a jugar. Múltiples lecturas. Yo creo que la Libertad Avanza va a ganar más secciones que el peronismo. Entonces la Libertad Avanza va a decir, yo gané más secciones. Claro. El peronismo va a decir, yo saqué más votos. Claro. Ahí yo va a haber más representantes. Sí. Acá el tema es que si el resultado es muy finito, por más que el peronismo festeje, calculo que la lectura que va a tener mayor consenso es que no perdió el gobierno. Pero ¿no? además vos pensás que tenés... Dale, Maxi. No, la cota que pone el gobierno es en los 5 puntos, ¿no, Male? Me imagino. Claro, ahí está. Dale, Male. Ustedes piensen lo siguiente, esta elección es fundamental para los intendentes, están jugando todo. Entonces, cuando vos tenés todo el aparato de tracción, de intendente, de gobernador, estatal, que al gobierno le vaya por 2 o 3 puntos menos, es una pérdida para el peronismo. Sí, es probable. Y máxime en el momento que sea la elección, ¿no? Hay un en el medio del rasgo audio acá y demás. importante que es el mercado y la cuenta que hace el mercado. Porque si el mercado anticipa que esto puede ser una proyección de lo que pasa en octubre, que es la verdadera, la importante, entonces ahí puede haber una reacción y ya ahí o se tranquiliza o se complica más. ¿No se anticipó ya, Pancho? ¿No se estuvo anticipando esta semana en ese sentido? Pero se puede confiar. Esta semana está descontando, lo escuchaba ayer a Marul acá, que decía, está descontando el mercado una pérdida de 8 puntos más o menos, ¿no? Mirá. Que es lo que venía diciendo el gobierno. Pero dice Pancho, si se revierte la expectativa. Si se revierte, se tranquiliza. Claro. Entonces, o se confirma. Yo creo que también esto va a depender de la pericia del gobierno para rediseñar su gobierno, ¿no? De la praxis que va a tener para... El gobierno tiene que reformular. Estaba en agenda antes del audio gate que el gobierno pensaba mover piezas. Yo creo que necesita un rediseño bastante profundo y de bisturí, ¿sí? Quirúrgico por un momento y brusco en otros sectores, ¿no? Yo creo que el gobierno va a depender un poco de la pericia que tiene el gobierno para, no sé si la palabra refundarse, pero rediseñarse, ¿no? Y cómo establecer vínculos, ¿no? Porque da la sensación de que muchos de los vínculos, muchos los forzó, otros los fundió y otros literalmente los rompió. En un momento de crisis como tiene el gobierno, ¿se puede dar el lujo, por ejemplo, de tener a un tipo como Ramiro Marra afuera? Porque no debería tener una tabula rasa el gobierno. Tenés un montón de casos. Bueno, así. pero de los propios, ¿no? De los propios. No, y ni que hablar, si con los propios tenés conflictos, ¿cómo te vinculás con los demás? ¿No? Horacio, el presidente planteó tabula rasa y hay dirigentes del peronismo que fueron funcionarios de Kicillof que están en la lista. La verdad... Claro. Y no tiene tabula rasa Marra, es raro, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención. Me parece que hay gente que le podría aportar al gobierno, sobre todo en situaciones de crisis, sí, espadachines mediáticos, ¿no? Personas que pueden dar. El peronismo ha sobrevivido todo este tiempo por ese mecanismo, porque nadie se imaginaba que Massa esté dentro del peronismo. Claro, no está sobrado de recursos. Bueno, no le sobra nada al gobierno, no le sobra nada. Desde que asumió esta parte perdió, dame el número finito, 7 diputados. 7 diputados, vos tenés 4 con Sago y por lo menos 6, 7 diputados. Bueno, y un senador, Paul Trónima, la vicepresidenta, ¿no? Claro. Y no te sobra nada. No te sobra nada. Perdiste gobernadores que podían ser aliados. Valdés en Corrientes. Perdiste ministros. Claro, ¿me entendés? Canciller. Es un gobierno que en ese punto no le sobraba nada. Fueran, no es que los perdió en muchos casos, les pidió la renuncia. Coincido. De todas maneras, el radar del gobierno estaba, ¿no? Hacer un recambio a partir del 10 de diciembre. Lo distinto es tener que hacerlo obligado por un escándalo o hacerlo ganador si eso se... Yo no sé si el gobierno en esta situación de crisis compleja y demás se puede dar el lujo de dejar a Bullrich en el Senado. No sé, esto es muy personal lo que estoy planteando, me gustaría las miradas. Pero dame un tramito más de lo que dijo el presidente de la Nación, dale. Para ellos se trata de poder y si se tienen que cargar con vidas humanas, no les importa. No se olviden que en este kirchnerismo inmundo se cargaron con la vida del fiscal Nisman. Creo que parte de este tramo muy fuerte, ¿vieron que habló de Gerardo Milman? Milman es Gerardo, ¿no? Sí, Gerardo Milman. Toda esa parte que viene, antecede a esto que dice el presidente de la Nación, estaba fuera del discurso. Un discurso de 19 hojas, o 19 carillas, estaba fuera.
El presidente evidentemente tiene, como viste, la sangre en el ojo con todo esto de los sabios y lo tiró fuerte. Es más, fue el arranque. La recomendación era que no hablara de esto y sin embargo... Yo por la información que tengo no era el hilo conductor del discurso, por la información que tengo. Pero sin embargo habló del tema, evidentemente. ¿Y por qué entra esta serie de cuestiones donde el gobierno siente que lo están atacando con operaciones? Sí. Y como ejemplo, digamos, una operación instalada de que Milman había participado del intento de asesinato de Cristina, era un ejemplo es un caso contundente. testigo también, porque al propio Milman en algún momento los propios le soltaron la mano. De hecho, no renueva banca en diciembre. Es que Milman fue un porque cancelado. lo reconoce como un error, ¿no? El haber soltado. No quiso la libertad avanza. Bullrich lo propuso como hombre, la libertad avanza dijo que no. Sí, yo no sé si los Menem o Karina Milei, no sé quién, pero le bajaron el pulgar a Milman. Ayer la justicia determinó que después de 3 años su teléfono, que se peritó de arriba a abajo, no tenía ningún contenido ni ninguna prueba que pudiese vincularlo bajo ningún punto de vista con el atentado que sufrió la expresidenta de la Nación. Bueno, alguien le debería pedir disculpas también, ¿no? A Milman, ¿no? Por tantas cosas. Dicho bestialidades. Sí, por tantas cosas que se dijeron. ¿Tengo un tramo más de lo que dijo el presidente, Lari, o no? Sí, dame un tramito más, dale. Habló poco el presidente, fue breve el acto, ¿no? Sí, fue breve. Sí. Dale, a ver. Porque a ellos no les importa ensuciar porque están todos sucios. Porque claramente te quieren llevar al barro. Porque como ellos, chanchos, sucios, en todo en el estiércol, te sacan ventaja porque ellos ya son de ahí. Pero no lo van a lograr porque todos están despertando y tienen conciencia de las coperetas inmundas que nos están haciendo. Sin embargo, cuando vienen todo ese tipo de operaciones y uno sigue adelante y sigue luchando porque sabe que uno está limpio, entonces proceden a la intimidación física. Bueno, bien, el acto, el discurso se esperaba 25 minutos, se excedió un poco, pero los discursos fueron breves de Pareja, Bondarenko y Valenzuela. Y Valenzuela. Y una señorita habló también, que es la que abrió el acto, que la verdad desconozco su nombre y pido disculpas por no tener el que está del otro lado es Lieberman, ¿no? Sí, es de la Sexta, el candidato a la Sexta. La Sexta es Bahía Blanca, ¿no? Exactamente. Ok. ¿Qué me dijiste? No sé, me dijiste algo. Mira, ¿lo viste lo de Axel Kicillof con Sergio Massa, Horacio? Emotivo momento. ¿Lo querés ver? Vamos a compartirlo, dale. Sí, dale. Qué lindo que la gente se quiera. Dale. Nos decían, no se peleen, vayan juntos. Uno de los más importantes artífices de la unidad que hoy se expresa en la boleta de Fuerza Patria es Sergio Massa. No podemos discutir, podemos diferir, podemos polemizar, podemos analizar, podemos hablar del pasado, del presente, pero si queremos tener un futuro, lo que necesitamos es que la boleta sea una sola. Bueno, ¿se emocionó Massa? Se emocionó. Por ahí estaba engripado, ¿viste? Porque hacía mucho de acá, se le caían los moquitos, te ponen los ojos rojos, ¿viste? ¿El libro de Massa salió o no? Vos, Pancho, que sos tan... ¿El qué? El libro de Massa. No, viene postergadísimo. Y ahora tiene un nuevo capítulo. Iba a salir en abril del año pasado. Todavía no salió. ¿Cómo? Abril del año pasado vienen con el libro. ¿No salió? ¿No salió? El que contaba cómo salvó la economía. No sé. Yo creo que Massa tiene intactas sus ambiciones de ser candidato a presidente de la próxima. Y esto es un dato que hay gente trabajando para ello. Y vos sabés que si gana o pierde Kicillof, Massa va a salir, ¿viste? ¿O no? No va a sufrir el golpe, ¿no? No, es que tiene todas las de ganar Massa, porque acá no está arriesgando, tiene gente que lo representa, pero él no pone la cara. O sea, si hay un triunfo, Massa fue el hacedor, como decía Kicillof. Todo fue posible de Sergio. ¿No? Y si hay una derrota, la verdad la cara yo no la puse. Kicillof se juega más que Milei el domingo, chicos. No sé qué ven ustedes, ¿eh? Sí. ¿Coinciden o no? Totalmente. No sé si más que Milei. Milei también se juega mucho. ¿Se juega mucho para vos? Sí. ¿Para vos, Maxi? Coincido con Pancho plenamente. Los dos se juegan mucho
una buena elección para Kicillof. De todas maneras, termina de correr, me parece, no sé si definitivamente, pero una manera importante en la conducción argentina. Si el peronismo gana cómodo, Kicillof se va a empoderar como el próximo candidato a presidente del espacio, sin ningún tipo de duda. La Cámpora quedará en segundo plano. Si no gana fuertemente, la Cámpora, ¿viste? Va a tratar de empezar a mover en los cuadros del despacho, ¿no? Por no decir de otra manera. Bueno, Maxi querido, Horacio, no te me emociones, Horacio querido. No tenemos. Gracias por este momento, gracias por este pase. Gracias por ser artífice de esto. Bueno, vale.